Sigue entrando gente. Seguimos. La 10. Comente las formas básicas utilizadas a lo largo de la historia por los diversos sistemas económicos para lograr la solución de los problemas de producción y distribución. ¿Qué pusieron ahí? Yo, profe, puse que eran tres, que era el sistema de mando, que era un sistema autoritario en el que el gobierno efectúa y controla todas las decisiones sobre la economía del país, la tradición, que las decisiones de producción y distribución son tomadas en base a las costumbres y creencias, relaciones de familia y comunidad, y el mercado, que las decisiones de producción y distribución son tomadas por el mercado mediante la oferta y la demanda. Bien, ¿alguien puso algo más? No, tengo lo mismo, profe. Lo mismo, lo mismo. Yo tenía una duda, profe, porque en uno de los libros, no sé en cuál, hablaba sobre el mercado mixto y un sistema autoritario. O sea, sería lo mismo que esto, pero con otros nombres. No, es otra solución. Sería una cuarta solución. La solución de economías mixtas. Hoy en día ya no queda ninguna economía 100% mercado o 100% mando. La mayoría de las economías son economías mixtas, donde si bien hay una libertad y la oferta y la demanda deciden los qué, cómo y para quién, el Estado regula algunas fallas del mercado. Eso que vos pusiste antes, las fallas, viste que vos lo pusiste ahí en el chat. Sí, sí, profe. Bueno, el Estado regula las fallas. ¿Qué son las fallas del mercado? ¿Cuál podría ser una falla? ¿Saben ustedes qué es una falla? Bueno, a ver, vamos a ver. Por empezar, ¿cuál sería una economía, por ejemplo, donde yo resuelvo los problemas a través de la tradición? ¿Dónde lo podemos ver? En el antiguo Egipto. ¿Hay alguna actividad que todavía se sigue resolviendo por la tradición? El trabajo a veces. ¿Cuál, por ejemplo? ¿No vieron la película Coco? O Coco, no sé cómo se dice. Coco, la de... Cuando se pasa como ¿La el vieron? oficio. Bueno, Sí, profe, la Si vimos. yo mal recuerdo, bueno, la la película esa, es cuando, por ejemplo, se puede heredar el trabajo. Por ejemplo, un carpintero le enseña a su hijo cómo hacer el trabajo de un carpintero y así sucesivamente. exacto. Eso sería una tradición. Como en la película, que le dicen al nene que tiene que ser zapatero, que toda la familia es zapatero y que le enseñan el oficio y que, bueno, eso es de tradición. O por ejemplo, las parteras, que aprenden de la mamá de la abuela de no sé quién, se van pasando los saberes. O antes, en su momento, en el campo, se hacía así. ¿Sí? La actividad en el campo era así. Se le enseñaba al hijo y después el hijo al otro hijo y así. ¿Sí? Bueno, eso sería tradición. Ya la tradición tanto no se ven las actividades, pero en algunas actividades todavía hay. Disculpen. Bueno, otra manera de resolver es el mando. Es decir, que 100% una autoridad dice qué producir, cómo producir y para quién producir. Eso se dio en Cuba y en Venezuela. ¿Sí? Que te dicen qué, cómo y producir en la mayoría de las actividades. Sí, el Estado es la autoridad que dice. O por ahí en una empresa se puede ver, ¿no? Como la autoridad, o sea, o el dueño de la empresa, dice qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. ¿Mm? Bien. Y otra manera de resolver es la economía de mercado. La economía de mercado es una economía en donde la oferta y la demanda, la libre interacción de la oferta y la demanda decide
¿Mm? El Estado no interviene. Eso prácticamente no se da 100% una y 100% otra. Lo más común es una economía como la nuestra, o como la de Estados Unidos, como cualquier economía que deja la libre interacción de la oferta y la demanda, pero el Estado interviene ante algunas fallas. Hay economías que son más proteccionistas y otras que son menos proteccionistas. Pero en definitiva, el Estado tiene que intervenir. ¿Y cuándo interviene? Bueno, cuando hay una falla del mercado. ¿Qué puede ser una falla del mercado? Que después lo vamos a ver más adelante cuando veamos sector público. Pero una falla del mercado, por ejemplo, podría ser la contaminación, ¿sí? Que es una externalidad. Y bueno, el Estado tiene que intervenir, porque si una fábrica está contaminando el río de donde los pescadores sacan para pescar, y bueno, el Estado va a tener que intervenir y poner alguna multa o poner cuotas de contaminación permitida, ¿sí? Entonces esas son fallas, donde el Estado interviene. Si bien se deja la libre interacción de la oferta y la demanda, el Estado interviene en algunos momentos. Eso es como la mayoría de las economías hoy en día resuelven los problemas de qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Sí? Y esa sería una cuarta forma. De economías mixtas, se le dice, y eso está ahí en la complementaria también. Bien, ¿estamos? ¿Alguna Perfecto. duda hasta acá? No, profe. Bien. Seguimos. ¿Por qué la economía es una ciencia social? Oh, qué fácil. Esto ya lo dijimos. ¿Quién la contesta esa? Yo, profe, puse, la economía es una ciencia porque trata de interpretar los fenómenos del mundo realmente mediante el empleo de un procedimiento riguroso y apropiado. Como ciencia es un sistema parcial de conocimiento que estudia determinados fenómenos con determinados métodos. Puse. Yo puse algo como que estudia fenómenos del mundo real que involucran al hombre en su realidad social y que eso lo hace mediante un procedimiento riguroso. Bien. Sí. Me gusta cuando dicen que estudia al hombre, porque por eso es social, porque estudia el comportamiento del hombre. ¿Alguien puso algo en el chat que no leí? La economía es una ciencia social porque investigan al hombre en su realidad social. Bueno, muy bien. Es una de las disciplinas que estudia el comportamiento del hombre dentro de su propia realidad social. Bueno, está muy bien. Profe, Van todos más o menos. Sí, yo además puse que no podés hacer experimentos o, digamos, sí, no podés analizar algo de manera experimental en una economía. Valen mucho las predicciones y juicio de valor. Cosa que en exacto. las ciencias naturales no, es mucho menos precisa, digamos. Bueno, eso viene ahora, en la Sí, otra viene ahora. pregunta, que es señalar algunos elementos que explican las diferencias entre las ciencias sociales y las naturales. ¿Quién la lee esa? Esa es una, ¿no? Que la, la ciencia natural es más exacta, ¿no? Que la ciencia social, que se basa justamente en predicciones. Vamos, ¿quién la lee esa? Bueno, profe, yo puse que hay una inexistencia de constantes universales en las ciencias sociales.
la permanente duda en las ciencias sociales respecto a si es posible conocer una parte sin conocer el todo, con la que trabajan las ciencias sociales es menor que en las ciencias naturales. Los instrumentos de estudio son diferentes porque en las ciencias sociales se utilizan las estadísticas o respuestas a encuestas con datos generalmente poco precisos y otras peculiaridades de la investigación económica, o sea, las ciencias sociales respecto a las ciencias naturales son el realismo de los supuestos, la dificultad para realizar experimentos controlados con agentes económicos, las predicciones, la ausencia de juicios de valor en el labor del economista. Bien, buenísimo. Eso estaba en el apunte de cátedra. Está bastante completo. Así que Sí. con eso ya estaría. Bien, y ahí está lo que decía Agustín de los experimentos. Bueno, muy bien. ¿Qué había otra? Sí. Analice en forma breve cuál es el objeto de la economía según las distintas concepciones presentadas en la publicación de cátedra. ¿Qué pusieron ahí? Yo, profe, puse que el objeto de la economía era, según los clásicos de los marxistas, que define la economía como la ciencia que estudia cómo afecta la escasez en relación de los individuos en una sociedad, derivado de la forma de resolver los problemas económicos para satisfacer las necesidades humanas. Los neoclásicos, que es la ciencia que estudia qué conducta tienen los individuos de forma aislada respecto de la escasez de recursos para satisfacer sus necesidades. Y de Torres López, que es el conocimiento de los comportamientos sociales derivados de las necesidades y escasez que se deducen de las diversas formas de producir los bienes o servicios que satisfacen, de distribuirlos y que realmente disfruten de ellos. Bien, buenísimo, Matías. Hiciste un buen resumen. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bien, seguimos. ¿Qué significa la abstracción en el análisis económico? ¿Qué pusieron? ¿Qué es la abstracción? Yo puse que es un proceso de simplificación de la realidad a partir de tomar en consideración solo aquellas variables de la realidad que son relevantes. Y además hay una toma de distancia del investigador con respecto del objeto estudiado. Exacto, exacto. Bueno, eso está bastante claro también en el apunte de cátedra. Y bueno, por último dice, explique brevemente el proceso a través del cual se llega a formular leyes económicas. ¿Qué pusieron ahí? El proceso ese donde está el método hipotético deductivo. Yo la leo. Yo puse, para formular una ley económica es necesario observar el hecho económico, pero el investigador debe formular una afirmación, la llamamos hipótesis, que luego es la que vamos a tener que decir si es cierto o no, es decir, si la podemos afirmar, después vemos si se verifica o no, y a raíz de eso, si se verifica, podemos elaborar una ley, y si no, descartar. Bárbaro. Así, con tus palabras, está buenísimo. Está muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, con la guía estaríamos. Las actividades. ¿Había que hacer las 7, la 8 y la 9? ¿Sí? ¿Alguien Sí, profe. empieza con las Sí, bueno. ¿Quién empieza con las 7? Bueno, profe, yo te digo, pero tuve dudas en algunas. Sí, porque había temas que todavía no dimos por eso, pero no importa.
¿Por qué un modelo económico? Puse porque se puede representar de forma gráfica y simplificada la combinación de los supuestos, que en este caso son los alimentos y los vestidos, que una economía puede producir. Bien, ¿Cuál es perfecto. el procedimiento del análisis económico utilizado para su construcción? Esa no la hice. El procedimiento es el mismo que usamos en cualquier modelo. Se parte de la observación, ¿sí? Digamos, lo que dijo recién Camila. Todo ese procedimiento. Yo puse que era el procedimiento hipotético deductivo. Exacto. Sí, si quieren, digamos, desarrollarlo, lo desarrollan, pero es el procedimiento, el que hacemos para todos los modelos económicos. ¿Sí? Lo importante Bueno, en un modelo económico es tener claro el objetivo. Digo, ¿para qué me va a servir ese modelo? ¿Sí? Este modelo sirve para determinar las cantidades máximas de alimentos y vestidos que se van a poder producir en una economía determinada, dado el bien A y el bien B, ¿sí? Los factores y la tecnología. Es muy importante para poder desarrollar un modelo, tengo que tener claro el objetivo. Si yo no tengo claro el objetivo, no voy a llegar a ningún lado. Es como si no te dicen la dirección, digamos. Si no te dicen la dirección a dónde tenés que ir, y bueno, vas a estar dando vuelta con el GPS y no vas a llegar. Esto es lo mismo. Un modelo económico tiene que tener claro el objetivo y tiene que tener muy claro los supuestos. ¿lo podés El repetir, modelo profe? económico, Al objetivo. sí, el objetivo es determinar las cantidades máximas de alimentos y vestidos en una economía, dado los factores y la tecnología. ¿Sí? Si yo no tengo en claro el objetivo, o sea, qué es lo que voy a mostrar, no voy a poder realizar el modelo. Y los supuestos también son claves, porque los supuestos serían como las indicaciones o las limitaciones que yo tengo. Como tengo dos bienes, tengo factor y tecnología dada, tengo que producir a pleno empleo de los factores, son condiciones. Es como si vos tenés que llegar a una dirección y te dicen, bueno, doblar a la izquierda, seguir derecho 3 cuadras, doblar, o sea, son las indicaciones que yo tengo para poder llegar, ¿sí? Si no tengo los supuestos, tampoco vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? O vamos a llegar a un resultado incorrecto. Tengo que tener supuestos, porque además los supuestos me ayudan a simplificar, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Ahí dice, la C pregunta, ¿cuáles son los supuestos del modelo? ¿Cuáles eran los supuestos? ¿Qué pusiste ahí, Cami? Los vestidos y los alimentos. Sí, esos. Bueno, ese es un supuesto, que se trabaja con dos bienes, vestidos y alimentos. Después hay otro supuesto. Era el de la tecnología, o sea que trabajábamos con una tecnología determinada. Exacto. Los factores y la tecnología vienen dadas. ¿Qué quiere decir? Que son variables que me vienen de afuera. No las puedo modificar yo. Me dicen, tenés 3 unidades de capital, 2 de trabajo, 3 de tierra y tanto de habilidades empresariales. Y tanto de tecnología. Tenés eso. Con eso tenés que producir vestido y alimentos. ¿Sí? Profe, una pregunta. En el modelo que estamos dando, ¿los Sí. factores serían RN, L y K? Claro. Ah, gracias. Sí. ¿Qué es RN? ¿A qué se refiere con RN, L y K? O sea, los recursos naturales. Recursos. Recursos naturales. La L es trabajadores. ¿Y la K qué es? Capital. 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 Bien. Entonces, tierra, trabajo y capital. O sea, esos serían los recursos que él tiene para... Los recursos. Tiene para producir. Eso me viene dado. ¿Cuántos recursos naturales, cuánto trabajo y cuánto capital? No los necesito yo para hacer la gráfica, pero sí tengo que saber que tengo una cantidad dada de factores, una cantidad limitada, ¿sí? Con eso voy a producir. Entonces ese es otro supuesto.
Un supuesto el que dijeron ustedes. Hay dos bienes, alimento y vestido. Otro supuesto, los factores y la tecnología dada. Y otro supuesto, que hay pleno empleo de los factores productivos, ¿sí? Utilizo todos los factores. ¿Estamos? Bien. La otra pregunta dice, determine las variables endógenas y exógenas del modelo. ¿Qué son las variables endógenas y exógenas? ¿Pudieron investigar? Profe, las endógenas puede ser que son las que están dentro de la curva y y las otras serían las que están por fuera. En realidad, una variable endógena es la que se determina dentro del modelo. ¿Qué es lo que yo determino en el modelo? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el objetivo? Ver cuánta cantidad máxima se puede producir con la tecnología y los recursos que tenemos. Entonces, las cantidades son variables endógenas, tanto la cantidad de vestido como la cantidad de alimentos. ¿Por qué? Porque eso lo puedo determinar dentro del modelo. En cambio, los factores y la tecnología son variables exógenas, porque me vienen dadas de afuera, tanto de tecnología, ¿sí? Entonces, las variables endógenas se determinan dentro del modelo y las variables exógenas vienen dadas desde afuera del modelo. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre variables Las endógenas? exógenas eran los recursos y la tecnología. Exacto. Pero, profe, no entiendo por qué vienen fuera del modelo, o sea, siendo. No entiendo esa diferenciación. Claro, La pero viene entiendo. dada. Yo no la determino en el modelo. Yo no voy a hacer un modelo de frontera de posibilidad de producción y voy a decir se produce tanto de tecnología. Ya me viene dado, es un dato que viene de afuera. En cambio, cuánta cantidad de vestido y cuánta cantidad de alimentos sí lo puedo determinar en el modelo porque lo voy a determinar con la curva de frontera de posibilidad de producción. Y voy a decir, son eficientes tantas cantidades de vestido y tantas cantidades de alimentos. Eso lo determino en el modelo. Entonces, eso se llama variable endógena. ¿Se entiende? Sí, Profe, sí. una pregunta. ¿Una variable endógena puede ser el costo de oportunidad que también se saca a través del Sí, modelo? sí, puede ser el costo de oportunidad. Ah, porque yo también puse eso, pero no sé si Bien, va. bien, está muy bien. Sí, sí, es lo que calculo de resignar tantas unidades de un bien para producir más de otro. Eso lo determino dentro del modelo. Está bien, está muy bien. Profe, ¿y eso de las variables de stock y de flujo? ¿Cómo es? Porque yo lo leí y no lo había entendido muy bien. Ahí después lo explico. Ah, Después lo explico. Bien. ¿Cuándo existe eficiencia productiva en una sociedad? ¿Dónde se ubicaría en el gráfico? ¿Qué pusieron ahí? Esa era fácil. Cuando hay un pleno empleo de recursos y estaría ubicada sobre la FPP. Bien, entonces cualquier punto que esté sobre la frontera va a ser eficiente. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, muy bien, el 7. Los ejemplos ya los vimos. Vamos con el 8. ¿Pudieron graficar la frontera del 8? Yo sí, Sí, profe. profe. Me Vamos. interesa sí. Sí, profe. ¿Sí? A ver, algún valiente que me muestre, que comparta pantalla. ¿Quién se anima? Yo te puedo compartir, profe. Dale. Ahí va. Vamos con los masculinos del grupo.
¿Ahí se ve? ¿Se ve? ¿Puede ser que se ve? Bueno, el 8 no lo tenía yo. O sea, no es que no lo tenía, no tengo el enunciado acá. Ujú. Si alguien me lo puede leer. Sí, yo te lo leo. Bueno, suponga una economía, viene de consumo, viene de capital, y con los datos grafique la frontera. Y después decía, marque en el gráfico un punto que represente una producción eficiente, una ineficiente y una inalcanzable. Yo acá marqué los tres. Acá estaría en el eje Y los bienes de capital y en el eje X los bienes de consumo. Ujú. En torno a lo que me decía la cantidad de vía, lo grafiqué acá, la cantidad de consumo, y bueno, lo fui y tracé la curva. El bien punto ineficiente sería que está abajo de la curva, o sea, dentro de lo que sería la frontera, que no se asente en la curva, y es cuando no se utilizan los recursos plenamente. Todo lo que está acá dentro, no sé si se ve el mouse, no sé si se está viendo. Se ve perfecto. Ah, listo, entonces todo lo que esté acá dentro sería un punto Profe, ineficiente. Sí, ¿quién yo habla? puse Camila, los bienes de consumo los puse en el eje Y. Yo también, profe. Claro, yo lo hice al revés. Está bien, ¿Por no qué? importa. No pasa nada. ¿Es lo Cada uno, mismo? cada uno lo ¿Cómo? pone donde quiere. No hay Ah, problema. No hay ok, problema, les va a ok. dar igual. Claro, Porque sí. les va a dar igual. Ustedes se tienen que fijar que es importante. Es cuando pide cálculo de costo de oportunidad. Ahí sí van a tener que analizar dónde poner, qué bien poner en el eje X y qué bien poner en el eje Y. ¿Sí? En ese caso sí, se van a tener que prestar atención a ver dónde pongo A y dónde pongo B. Ahora en este es lo mismo, lo puedo poner indistintamente en el eje X o en el eje Y. Viene de consumo de capital. ¿Sí? Bien, sigamos, Juan Ignacio. Sí, después el punto eficiente es todos los puntos que se asenten en la curva, que había marcado, decía que al producir 20 bienes de capital se producían 45 de bienes de consumo. Bueno, fui marcando todos y marqué cuál puedo haber marcado este o este. Bueno, marqué este porque el que tenía el primero que vi. Y acá Sí, sí, todas las combinaciones que están en la tabla son de puntos son eficientes. eficientes. Sí. Exacto. Es decir, tanto el punto A como el punto B, como el punto C, como el punto D, como el punto E, son todos puntos eficientes porque van a estar sobre la frontera. Y acá, bueno, sí se utilizan los recursos plenamente, y después todo lo que esté fuera de la curva, de la frontera, sería un punto inalcanzable. Y acá no sabía si puse que no se lo utiliza plenamente, porque no, aunque se lo utilice plenamente, no se puede llegar hasta este punto. Entonces no sabía si poner si sí se lo utiliza plenamente o no. Al final terminé poniendo que no, porque Sí. por eso lo que te digo, que me parecía que aunque se lo utilice plenamente, no se puede llegar acá porque la economía en sí no se lo permite. Está bien. Igual esta pregunta va dirigida a los puntos eficiente e ineficiente, porque el inalcanzable significa Claro. que no tengo recursos para producir esa cantidad. Claro, Listo. yo en esa puse eso, como que no había recursos ni tecnología para alcanzar el punto ese. Bárbaro, chicos. Eso sería el 8. Muy bien, Juan Ignacio, muchas gracias. No. Profe, para que sea inalcanzable debería haber un desplazamiento positivo de la frontera, ¿no? Un crecimiento. Exacto, un desplazamiento hacia la derecha. Ah, listo. ¿Sí? ¿Miraron el video de YouTube de Luciano? ¿De Lucho? Sí, profe. Está bueno el video. Sí, yo lo miré Está bien. y te decía de que por qué lo puse al revés que el compañero, porque él como que te dice que se puede de las dos maneras, pero él recomienda que los que van en descendencia, ponele en este caso los bienes de consumo, los pongamos en el eje Y. Claro. Está bien. Sí, está bien. Para mí es lo mismo. Yo lo único que prestaría atención es si hay alguna pregunta de costo-oportunidad. ¿Por qué? Sí, porque si me hacen una pregunta de costo-oportunidad, bueno, vería cuál me conviene poner en el eje Y,
porque va a ser lo que las unidades que voy a resignar y cuál pondría en el eje X, que van a ser las que va a aumentar. Así puedo leer el gráfico de izquierda a derecha y me es más fácil. Yo haría eso. Bien, bueno, ese estaba. Y la 9, que era la última que tenían que hacer, tenían que calcular los costos de oportunidad. Tenían que hacer la representación gráfica y calcular los costos de oportunidad, que acá no dice qué costos de oportunidad. Si serial en términos de bit o bit en términos de serial, pero bueno, vamos a ver quién lo respondió. A ver, ¿quién hizo el 9? ¿Alguien quiere compartir lo que hizo? Yo si querés comparto, profe. Dale. ¿Se ve? Sí. Bueno, lo hice así yo. ¿Lo hiciste en computadora? Sí. Ah, qué grande. Después me das alguna clase de gráfico en computadora. Ay, estoy tan acostumbrada al pizarrón, chicos. Hace 10 años que escribo en pizarrón, imagínense. Bueno. Bien, calculaste los dos costos de oportunidad. Claro, sí, lo hice como estaba en el cuadernillo, o sea, en el apunte de cátedra. Buenísimo. Profe, Bueno. yo tengo una pregunta de esto. Ponele, cuando te da con coma y tenemos muchos números atrás, ¿redondeamos o qué? Sí, redondeen. ¿A 2? Así como dice ya. Sí, sí. Es raro que haya un ejercicio así en el parcial de tantos cálculos. Capaz que le preguntan un costo de oportunidad, no 20. Así que sí, ese que ustedes calculan, redondéenlo con 2 dígitos. Está bien con 2 dígitos. Ponele, te diría calcular la opción B, o sea, no sé, en términos del serial Sí. en relación al bit, algo así. Sí, vamos a suponer que te preguntan, bueno, ¿qué sucedería si me muevo del punto B al C? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Entonces ahí va a Claro. tener que calcular, ¿sí? ¿Cuántas unidades resigno de un bien para producir más del otro? Exacto. Te pueden preguntar, ¿cuántas unidades debería resignar de cereal para producir una más de bit? Bueno, ahí tenés que calcular. Bien, entonces ahí, a ver, déjame ver los números. Costo de oportunidad de cereal en términos de bit. ¿Qué significa de cereal en términos de bit? Significa que lo que resigno es la bit, ¿sí? Entonces, estaría leyendo el gráfico así, como está graficado ahí, es decir, bit en el eje Y y cereal en el eje X. Entonces, a medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, voy renunciando a unidades de bit, ¿sí? Entonces yo me muevo de 0 de cereal, paso a producir 5, eso me cuesta 8 quintos. ¿Se dan cuenta cómo se lee? Si yo me paso de producir 5 de cereal a 15, bueno, eso me cuesta 17, 1,7, 17 décimos, ¿sí? Y si paso de producir 15 a 20, bueno, eso me cuesta 3, 15 quintos. Entonces, en esa columna, lo estoy leyendo como está graficado.
En la otra columna lo voy a leer al revés, lo tengo que leer al revés. Por eso, por ahí es más fácil hacer 2 gráficos para poder leerlo bien. Pero es lo mismo. En el otro gráfico al Claro, revés. porque es medio confuso, sí. Es confuso porque no estamos acostumbrados a leer el gráfico de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. En la otra columna, en la segunda que hiciste, se tiene que leer al revés. Es decir, de bit en términos de serial. Yo estoy en el punto D, en este caso, para poder empezar a leer. ¿Se entiende? Estoy Claro. en 20 serial y 0 bit, y bueno, paso a producir 15 bits. Entonces eso me cuesta 5 quinceavos. Claro, igual yo lo hice ponerle viendo esta parte de acá, o sea, el cuadrito esto, porque, o sea, viendo el gráfico te confunde. O sea, si no haces los 2 gráficos, yo hice por así decirlo. Claro, lo que pasa es que en la segunda columna vos no podés usar esa tabla. ¿Por qué? Porque vos en la primer fila tenés 0 de serial y 40 bits. ¿Cómo haces para rechazar serial si no tenés nada? Tenés que empezar de abajo para arriba. Claro, ¿Te das cuenta? sí, sí. ¿Te das cuenta? Vos tenés que empezar de la fila donde está la opción D. Claro. Vos tenés 20 de serial y 0 bit, y ahí sí empiezo a rechazar serial. Bueno, rechazo. Bueno, voy a producir 15 ahora, para producir 15 bits en vez de 0. Eso me cuesta 5 quinceavos. Claro, yo Paso para al hacer la punto segunda B. columna arranqué desde abajo, de D a C, de C a B y de B a A. Vos lo podés hacer así y arrancar desde arriba, pero sin pensarlo, digamos, solo haciendo el cálculo. Ahora, cuando yo lo quiero entenderlo, necesariamente voy a tener que empezar desde el punto D. Lo estoy retando, simplemente estoy haciendo el cálculo. ¿Hacer? Sí, pero es mejor si ustedes lo saben interpretar, porque si les llegan a hacer una pregunta de razonamiento, no van a saber qué poner. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Sí, Abigail, está mal si vos ponés 8. Si vos tenés una fracción, 8 quintos, tenés que poner 8 quintos. No podés poner 8, porque el profesor no es adivino. Yo no sé si vos lo sabés calcular. Si vos me llegás a dar una respuesta así en un examen y me pones 8 en vez de 8 quintos, no. Imagínate que 8 no es lo mismo que 1,6. Yo qué sé cómo lo calculaste. Claro. No, lo digo porque en serio, digamos, por ahí ustedes piensan que nosotros creemos que ustedes saben y que los vamos a entender, y por ahí no los entendemos. Yo, si vos me pones 8, pero ya sé que no estudiaste. Por empezar, o que no estudiaste lo suficiente, ¿sí? Porque hay una diferencia importante entre 8 y 1,6. Bien. Bueno, ¿está entendido este tema de costo de oportunidad o alguien tiene alguna duda? Sáquense las dudas ahora. Yo tenía una duda bien de los supuestos. Ujú. Los supuestos eran que trabajábamos con 2 factores, que teníamos una tecnología y unos No, no, recursos no, no, no. determinados. Con 2 factores no, con 2 bienes. Ah, con 2 bienes. Ojo, no es lo mismo factores que bienes. Y no trabajamos con 2 factores. Producimos 2 bienes. Ese es el supuesto. Se producen 2 bienes. El otro. Decime el otro supuesto. Teníamos una tecnología y unos factores determinados o recursos. Bien, Y la otra, que usábamos el pleno empleo de los factores. exacto. El tercero. Ya está. Vale. Es siempre para todos así.
Para todos así. Cami, poneme otra vez compartime el ejercicio. La otra Camila, la que compartió el de los costos de oportunidad. Entendió de dónde sacamos los números. Ayúdame con el cursor vos, Cami. Yo voy hablando y vos anda posicionándote. Bueno, Agustín, ¿tenés el micrófono activado? ¿Tenés micrófono? Bueno, listo. Entonces no, vos me vas a ir contestando por el chat y yo te voy hablando. Andá guiándome si entendés o no. Fíjate la columna que dice costo de oportunidad de C en términos de B corta. Esa columna indica el costo de oportunidad que yo tengo, ¿sí?, al rechazar bit para producir una unidad más de cereal. Entonces, yo estoy produciendo 0 cereal con 40 bits. Estoy en la primer fila, la que dice opción A. Si yo quiero pasar a producir una unidad más de cereal, ¿sí?, no puedo. Tengo que pasar a producir 5, porque está así en la tabla. De 0 pasa a 5. A eso le llamo una unidad más. No es que va a aumentar en una. Aumenta de 0 a 5. Tengo que pasar de producir 40 de bit a producir 32. Ahora produzco menos bit. ¿Sí? Entonces, de 40 a 32, 40 menos 32 me da 8. Esa es la variación que hay en el eje Y, que es la fórmula que yo puse la clase pasada. ¿Sí? Variación del eje Y. Es 8. 40 menos 32. Es lo que varía la bit. ¿Sí? ¿Para qué? Para producir una unidad más de cereal. Que no es una, es 5. De 0 a 5. Entonces, 5 es la variación del eje X. Eso va en el denominador. 8 dividido 5. ¿Sí? ¿Me entendiste, Agustín? Agustín. ¿Todos entienden? Díganme si tienen alguna duda. Ahora estoy en el punto B. Si me quiero mover al C, hago lo mismo. ¿No mucho? ¿Qué es lo que no entendés? Tenés que ir haciendo la variación del eje Y, lo que te expliqué recién. Te lo expliqué recién de dónde sale. Sale de la variación del eje Y dividido la variación del eje X. La variación del eje Y dividido la variación del eje X. ¿Cuál es el eje Y? Bit. ¿Cuál es el eje X? Cereal. Entonces, la variación del eje Y que va en el numerador, ¿sí?, sale de producir 40 de bit a 32 de bit. Porque me muevo del punto A al B. De 40 a 32, ¿cuántas unidades hay? 8. 40 menos 32, 8. ¿Sí? Y de cereal paso de producir 0, no producía nada, y ahora puedo producir 5. ¿Por qué? Porque rechacé bit. Entonces, de 0 a 5 hay una variación de 5. Ese 5 va en el denominador. 8 dividido 5. ¿Sí? Ahí Camila está siguiendo muy bien con los colores. Ah, sí, ya pude entender. Muy bien. Con el otro hago lo mismo. Si ahora estoy en el punto B y quiero pasar al punto C, hago exactamente lo mismo.
Producía 32 de bit, ahora produzco 15. Bajo un poco más. ¿Sí? De 32 a 15, ¿cuánto hay? 17. Esa es la variación de I. Va en el numerador. Y en el denominador va la variación de cereal. De 5, ahora produzco más, 15. Entonces, hay 10 de diferencia. Ese 10 va en el denominador. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Gaby, ¿por qué 10? Porque 15 menos 5 es 10. O sea, yo producía 5 de cereal y ahora produzco 15. Aumenté en 10 unidades. Eso va en el denominador. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando hago la otra columna, costo de oportunidad de bit en términos de cereal, lo que voy a ir resignando es el cereal. Entonces, cereal ahora es mi eje Y y bit es mi eje X. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo propongo empezar al revés, desde el punto D al C. ¿Por qué propongo empezar al revés? Y porque vamos a suponer que yo no tengo nada de bit y tengo todo de cereal. Tengo 20. Entonces quiero empezar a rechazar cereal. De 20 paso a 15. ¿Para qué? Para producir una unidad más de bit, que en este caso es 15. ¿Sí? Entonces, 20 menos 15 me da 5. Esa es mi variación del eje Y. Y de 0 paso a 15. 15 es mi variación del eje X. 5 quinceavos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿qué representa bien este número que nos da de costo de oportunidad? Representa lo que me cuesta rechazar de una unidad para producir más de otra. Representa lo que me cuesta rechazar tantas unidades de bit para producir una más de cereal. O al revés. ¿Sí? Es el valor de lo que resigno. El costo de oportunidad es el valor de lo que resigno. Y se calcula haciendo la variación del eje Y dividido la variación del eje X. Ahora, en unos días, el SAEPA, que es el mail de los chicos estos que yo les pasé, los profesores, van a hacer una clase con repasos de los contenidos de la unidad 1. Eso les va a ayudar a terminar de entender costo de oportunidad. Pero si no entienden, me lo pueden preguntar a mí también, ¿sí? Vamos a tener clase de consulta. O acá en la clase, no hay problema, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Otra duda respecto a esto? No, profe. Yo tenía una duda con la ley de rendimiento decreciente. Sí. O sea, como no me queda claro bien qué es. La ley de rendimientos decrecientes es que si vos tenés factores fijos, como en este caso, como todos los factores que ya vienen dados y la tecnología, a medida que vos vas incorporando unidades adicionales, ¿sí? De producción, en algún momento la producción empieza a crecer, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque tengo factores fijos. Vamos a suponer, vos tenés un restaurante, ¿sí? Ese restaurante tiene un lugar determinado, físico, un espacio físico limitado. Un espacio. Vamos a suponer que el restaurante es esta pieza. Yo puedo poner 3 mesas, pero si empiezo a agregar mesas y mozos, llega un momento que se empiezan a chocar entre ellos. Es decir, al principio la producción me va a crecer, pero después esa producción crece cada vez menos. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad limitada
del factor fijo. A corto plazo tenemos factores fijos y factores variables. El personal puede ser un factor variable, el trabajador, pero la cantidad disponible de espacio es un factor fijo en el corto plazo, hasta que yo me pueda mudar a un local más grande, ¿sí? Pero en principio, ese factor fijo me limita, porque yo voy a tener un aumento de producción si agrego mozos, pero va a llegar un momento que no voy a poder agregar más mozos para que me produzcan. ¿Sí? Profe, Entonces a pero eso se le llama ley de rendimientos marginales decrecientes. y enfocado en el Sí. gráfico, ponele del 9, o sea, en la tabla esa, ¿cómo me lo podría ejemplificar? Enfocado en la tabla. Ejercicio 9, ponele el que hicimos recién, del vid y el cereal. ¿Por qué? ¿Por qué hasta alguna pregunta? No, pero para entenderlo enfocado en un gráfico. Y enfocado en un gráfico, vos vas a tener una relación entre los factores productivos y la cantidad de bienes, ¿sí? Esa cantidad de bienes vos vas a lograr una producción máxima, pero más de eso no vas a poder producir. Vas a tener que modificar alguno de los factores o de los supuestos, ¿sí? O los factores de la tecnología. ¿Para qué? Para poder llegar a un punto inalcanzable. Mientras vos no modifiques eso, la producción va a crecer hasta un punto, Claro, ¿sí? más no puede. Sí, sí. Más no puede. Bueno, eso es, digamos, un inicio a la ley de rendimientos decrecientes. Pero la ley de rendimientos decrecientes establece, habla de otra cosa, no tiene que ver tanto con la frontera. Después tiene que ver, lo van a ver ustedes en microeconomía, tiene que ver con esto que yo les digo. A medida que ustedes incorporan factores o unidades sucesivas de un factor a una fija, cada vez se obtiene una cantidad menor de producto, ¿sí? Eso no se ve tan clarito en la frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Pero sí se ve en el costo de oportunidad. Vieron que el costo de oportunidad es decreciente. ¿Por qué es decreciente el costo de oportunidad? ¿Vieron que en la columna va decreciendo el costo de oportunidad? Y ¿Por porque voy qué? Porque renunciando. bueno, vas renunciando y vas obteniendo más. Entonces eso te va satisfaciendo y después te cuesta cada vez más renunciar a poquitas unidades de bits que te van quedando. Bueno, eso es una manera de mostrar la ley de rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad fija de bienes. ¿Sí? Son Claro, esas sí, sí. combinaciones solamente. Son esas combinaciones. 4 combinaciones, punto A, B, C y D. Claro, sí, sí, sí. Al principio no me cuesta nada renunciar. Renuncio un montón para conseguir más de bit. Pero a medida que voy renunciando, y bueno, cada vez me cuesta más. Eso puede marcar la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Profe, no entiendo por qué cada vez tenés menos producto en esa ley. ¿Por qué cada vez tenés menos producto? Y porque llega un momento que se hace engorroso producir con muchos factores variables y un poquito fijo. Es como el ejemplo que yo te decía en el restaurante. Si vos a ese espacio le agregás mucho factor variable y termina siendo ineficiente. No es muy productivo tener 10 mozos en un lugar chiquito. Entonces, por eso cada vez empezás a producir menos, porque es ineficiente. ¿Te das cuenta? Sí, profe, gracias. Bien. Yo lo llevo al ejemplo más fácil, ¿no? ¿Ustedes todos viven con sus padres? No. Están en una edad que se cansan Sí. fácil de los padres, seguramente. Vos la ves a tu mamá, la ves 2 horas, bárbaro, toma unos mates, la pasa bárbaro. Ahora, si la llegas a ver 10 horas a tu mamá, y tu mamá te está todo el tiempo diciendo, y estudiaste y rendiste esto, hiciste tal cosa y lavaste la ropa,
y ya no la querés ver más. Esto es lo mismo. Esto es igual. La ley de rendimiento marginal decreciente es eso. Si yo, a una persona, me voy incorporando unidades adicionales de presencia de una persona ajena, y bueno, a lo mejor al principio la paso bárbaro. Después llega un momento que me empieza a picar los sesos. ¿O vieron cuando conocemos más a una persona? Vos te pones de novio o de novia. Los primeros meses, un enamoramiento. Pasa el sexto mes, ya te empezás a pelear, no lo querés ni ver. Bueno, esto es lo mismo. Eso es ley de rendimientos marginales decrecientes. Es lo mismo. No vamos a poner ese ejemplo en el examen. Lo digo para que lo entiendan. Si yo me como una hamburguesa, tengo hambre, y bueno, me va a hacer súper satisfecha. Me como 2 hamburguesas y me va a satisfacer. Primera. Porque la primera me súper satisfació. ¿Se entiende? Y la tercera me va a satisfacer, pero menos. Y ya la cuarta no me va a satisfacer. Me va la satisfacción. No la comés. No. O incluso ni la comés. O incluso ni la comés. ¿Sí? Entonces eso es ley de rendimientos Con las marginales otras dos, la decrecientes. tercera te queda ahí en el... Te queda atorada, necesitas otra cosa. Esto es lo mismo, vos la ves a tu mamá 10 horas y bueno, ya necesitas otra cosa. Lo ves a tu novio 6 meses seguidos, que besito, 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 y bueno, y llega un momento que necesitas otra cosa. ¿Verdad? Clarita la cuenta. ¿No? Está claro lo que digo. Eso es ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque todos tenemos un punto de saturación. Con la producción pasa lo mismo. La producción con una cantidad fija de factores y bueno, tiene un punto de saturación de que yo voy incorporando factores variables. Llega un momento que no es tan productivo. ¿Entendieron? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, con esto cierro. Entonces, unidad 1, vimos lo que era la economía, ¿sí? Que es una ciencia social que estudia tal cosa. Vimos los problemas de producción y distribución. Esos problemas incorporan 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para quién? Las características de las preguntas las vimos. ¿Cómo se resuelven? Tradición, mando, mercado o mixta. Vimos. ¿Cuál es el método que utiliza la economía? Lo vimos. Utiliza modelos y vimos un modelo, el modelo de la frontera. ¿Sí? Dentro de ese modelo podemos tener variables y vimos las endógenas y las exógenas. ¿Sí? Hay otras variables que son de flujo y de stock, o nominales y reales. ¿Sí? ¿Qué significa flujo o stock? Una variable puede ser de flujo o de stock. ¿Qué significa? Bueno, stock es que es una cantidad en un momento determinado. ¿Sí? En cambio de flujo es una variable que la determino en un momento del tiempo, en un periodo del tiempo. Si ustedes se fijan, esto que está en el anexo 2, creo, ustedes van a estudiar hasta variables, después no, porque eso después lo vemos en la unidad 3. Si ustedes se fijan en el apunte, tienen varios ejemplos ahí. Por ejemplo, el stock siempre puede ser, qué sé yo, cuando se hace el censo y entonces yo calculo, bueno, en Argentina hay tanto de población, o en Santa Fe hay tanto de población, se registró tanto. ¿Sí? Eso es una variable de stock. Es como, le saco una foto a ese momento, a la economía. ¿Sí? Entonces, la población es una variable de stock. ¿Mm? También podría ser, qué sé yo, la mercadería existente en un negocio. O los automóviles que se produjeron, bueno, la cantidad de automóviles que hay en diciembre del 2020. Bueno,
Voy, saco una foto, ¿cuántos autos hay? Tantos. Bueno, voy, saco una foto, bueno, hay tanta mercadería. Esas son variables de stock, están referidas a un momento en el tiempo. Saco una foto y queda el registro. En cambio, la variable de flujo están referidas a un periodo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, las ventas o el PBI, ¿sí? O los ingresos que obtuvo una economía en el 2020. ¿Sí? Es como una sumatoria de las de stock. ¿Sí? O la inflación, por ejemplo. Bueno, es una variable de flujo. Yo voy viendo la inflación que hay a lo largo del 2020. ¿Se entiende la diferencia entre variable de flujo y de stock? Profe, y si diría en vez de inflación del 2020, diría inflación, ponele de enero. También, porque se fue haciendo una sumatoria de stock. Vale. ¿Sí? Es la inflación que hubo en enero. Durante enero hubo tanta inflación. ¿Sí? Pero si digo, profe, la inflación de un día particular, o sea, de hoy 11 de mayo, se convierte en stock? No, no, Ah, porque no. tiene que ver con, a ver, tiene que ver con el enfoque que yo doy. No, yo la inflación no le puedo sacar una foto. Nunca va a ser una variable de stock. Claro, que aparte no me sirve de nada tener un día solo, es como necesitar o sea, que pase el tiempo para sacar conclusiones. Eso, necesito el paso del tiempo. Para una variable de flujo necesito el paso del tiempo. Muy bien. Bien, y después hay otra clasificación que también las variables pueden ser nominales o reales. Esta es más fácil. Las nominales está referida a variables que miden dinero y las reales miden cantidad de bienes y servicios. ¿Sí? Esta es más fácil, esta clasificación. Porque, por ejemplo, el PBI es una variable real. Yo la voy a decir en pesos, porque no puedo decir se produjo tanto de zapatilla, tanto de cereal, tanto de esto, tanto de lo otro. No, sería muy complejo. Pero el PBI mide bienes y servicios. Es una variable real. Ahora, si yo digo, hubo un ingreso de tanto, ¿sí? Es una variable nominal, porque los ingresos son en pesos. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea en pesos, por ejemplo, las retribuciones que hubo al capital, las retribuciones que hubo a los asalariados, son todas variables nominales. Ahora, si yo hablo de cantidad de bienes y servicios, son variables reales. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe, perfecto. Bien. Entonces, hasta ahí ustedes tienen que estudiar. Esos son los temas importantes de la unidad 1 con la guía de preguntas. ¿Qué van a hacer? Van a terminar la guía de preguntas de la unidad 1 y van a ver si tienen alguna duda. Y me preguntan la clase que viene. Pero yo ya la clase que viene empiezo con la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 ya está subido el material al campus. Lo subí yo hace un rato. ¿Sí? Ok, profe, perfecto. ¿La leemos la 2, profe? Vayan cerrando la unidad 1. Me interesa que quede cerrada sin ninguna duda. Y empezamos la unidad 2 el jueves y después se iban leyendo. Tienen todo el fin de semana para leerla. Dale, dale. Aparte es de divertida la 2. Son todos los pensamientos. El mercantilismo, Bueno. Bueno, hermoso. Hermoso. No puedo A los esperar. contadores que nos encanta la historia y los pensadores, imagínense. Así que bueno, vamos haciendo eso y nos vemos el jueves, ¿les parece? Entonces, profe, hay que terminar todas las preguntas Terminen todas para la las clase que viene. preguntas. No las voy a corregir todas, voy a preguntar algunas. Ah, Y si listo. ustedes tienen alguna duda, me preguntan. ¿Sí? Porque ya están orientados, ya van contestando bien las preguntas. Entonces yo me doy cuenta que ustedes saben interpretar. ¿Sí? Entonces,
Vamos a corregir algunas que yo vea que hay duda o que es difícil, las corregimos. Y si ustedes tienen alguna duda, me preguntan. Y después ya arranco con la 2. Así no nos atrasamos. Porque el, el parcial creo que es el 19. ¿19 de qué? De junio. Ah, ajá. ¿Y en el parcial, profe, qué entran? Las 3 unidades. Bueno, profe, de última, cualquier duda le mandamos por WhatsApp. Ah, genial. Al parecer se fue la profe. No hay problema. Bueno, lo vivo. ¿Y alguien sabe qué unidades van a tomar en el parcial? Ahí fíjate que puede estar que la unidad 1, la unidad 2 y 3 primera parte. Bueno, 1 a Pero 3. sí, pero pará, si en el parcial entra todo eso, ¿qué entra en el final? ¿Hay un final? ¿Es la única prueba que rendimos esa? Supongo después a un final. No, en el parcial entra la unidad 1, 2 y 3 primera parte. Y en el integrador, la unidad 3 segunda parte y la 4. Ah, ok, perfecto, profe. ¿Eh? Bueno, nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.